Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel García, soy arquitecto de seguridad en GPS, en Microsoft, y el tópico, el tema de esta sesión es referente a cómo securizar los entornos, es decir, cómo tenerlos ready de cara a lo que sería la implementación del Microsoft, el Microsoft Copilot for 365. Ahora ha cambiado el nombre, ahora todos la familia se llaman Microsoft Copilot for Security, for 365. Lo han hecho para estandarizar un poquito el nombre. Entonces vamos a empezar un poco con cómo tener preparados esos entornos, porque realmente no estamos incluyendo un nuevo vector de riesgo, es decir, un nuevo vector de ataque, sino que lo que hacemos es que podemos acceder a la información que ya teníamos acceso previamente porque estaban mal configurados los accesos y la protección del dato, pero utilizando lenguaje natural. Que ese es el mayor problema, porque pone a disposición de cualquier usuario tecnológico o no tecnológico, es decir, de IAS-IT o de cualquier otro tipo de departamento de organización, la posibilidad de poder intentar obtener información a la que realmente él no debía de acceder. Pero esta información ya era accesible de por sí. Es decir, ya estaba indexada, ya se podía intentar buscar a nivel del buscador, pero era más complicado. Es decir, nosotros, esta herramienta lo que es facilita, por eso se llama un copilot, un asistente. Eso hay que tenerlo muy en mente. Entonces, vamos a hacer un pequeño pitch en referencia a lo que sería. Tengo la presentación en la ventana de la derecha, lo digo por a ver si me veis que estoy mirando para el otro lado. Tenemos que, es una plataforma de colaboración, Microsoft 365, en la que nosotros tenemos la parte de los logs de auditoría. Como bien sabéis, los logs de auditoría tenemos los estándar y los premium. Y eso lo podemos ver desde pues, la parte de Purview y podemos acceder a ellos. Luego tenemos la parte de los set points, los sites, que es muy importante que veamos cómo gestionamos el acceso a esos sites. Luego también tenemos los accesos a la OneDrive, la parte de correo y calendario, en la parte de Exchange Online, la parte de Teams también, porque tenemos grupos de Teams y por debajo monta un site de SharePoint. Al final es un poco lo mismo de todo. Los Power BI, es decir, cómo protegemos esos Power BI, cómo aplicamos esas etiquetas de sensibilidad. Vamos a aceptar a Xavier. Luego tenemos una plataforma integrada, si os fijáis aquí. Nosotros tenemos, y aquí se ve con el puntero, los grupos de 365, lo que es la conexión vía Graph API, que es lo que va a utilizar realmente el Copilot for 365 para poder hacer grounding. Y vais a ver un poco a alto nivel cómo funciona, aparte de Microsoft Search. Y luego está seguridad y cumplimiento integrados, porque es una solución SaaS. Y nosotros nos vamos a focalizar en, oye, cómo tenemos nuestros accesos, cómo protegemos nuestra información, es decir, qué etiquetas de confidencialidad estamos aplicando para que en el caso de que se pille un dato, un fichero que es confidencial, este no pueda ser abierto por alguien que no tiene permisos. Y eso es una acción preventiva, es decir, porque previene, no es reactiva y además previene aunque incluso se filtre la información hacia afuera. Y reactiva serían las reglas de DLP, que tenemos que ver en con qué licenciamientos podemos usarlos y con cuáles no, que es un poco el motivo por el que estamos aquí en la reunión. Y luego estaría la gestión de la salubridad de, oye, de la gestión del ciclo de vida de los accesos, de los sites que son inactivos, todo esto, la parte de Data Lifecycle Management se llama. Vamos a continuar a la siguiente slide. Entonces, aquí Copilot for 3, pues lo que sería Copilot for Microsoft 365 o Microsoft Copilot for 365, utilizamos un LLM. Es un Large Language Model. Y en este caso, al final, por debajo lo que utiliza es la llamada a una API a la API de Azure OpenAI, realmente. Y esto, al final, si os fijáis, utilizamos GPT por debajo, para que lo entendáis, el modelo. También utilizamos para poder acceder a la información y conformar la respuesta que estamos haciendo, tanto el prompt como la respuesta que a nosotros nos da este copilot, utilizamos el Graph API para acceder, por lo cual tenemos que tener indexada la información. Si no la tenemos indexada, ese es otro tipo de control. Cuando queremos que nos indexe y no se busque por copilot porque es datos muy confidenciales, se pueden excluir de la indexación. Lo hablaremos luego. La posibilidad de tenerlo conectado hacia Internet. Sí, podemos tener una conexión para que también pueda acceder a fuentes externas de Internet. No quiere decir que Internet acceda a nosotros. Es decir, sabéis que aquí vamos al antiguo pensamiento del tráfico outbound-inbound, pues al final esto es un plugin más
que conectamos, que nosotros lo que hacemos es podemos hacer consultas hacia afuera, es decir, hacia Internet. Y esto es bastante interesante también. Y luego la integración con las aplicaciones de 365. Y esto todo basándose en lenguaje natural. La parte que vamos a pasar rápidamente, porque quiero ir un poco al grano, realmente. Nos basamos en un enfoque integral. Nosotros, al ser una solución SaaS, tenemos que proveer. Vosotros tenéis que controlar el acceso, es decir, los datos que almacenáis, que eso es un poco la responsabilidad compartida de un SaaS, porque tenemos IaaS, PaaS y SaaS. Nosotros tenemos que garantizar una seguridad, unos controles de seguridad que vosotros podéis implementar a vuestros datos, porque la responsabilidad del dato es vuestra, pero nosotros damos los mecanismos de seguridad. El control de accesos es responsabilidad vuestra, pero nosotros ponemos los mecanismos para que vosotros podáis controlarlo. Ojo mucho con la responsabilidad compartida, esto es importante. Es compliance, porque es compliance con GDPR. Es compliance con la parte de SOC 2 tipo 2, el Office 365. Y con la addendum de DPA, de Data Protection, es compliance mientras no tengamos el plugin de conexión a Internet habilitado. Yo, perdona que lo tengo que decir absolutamente todo. Esto es, al final, soy bastante claro. Eso sobre todo aplica cuando hay empresas reguladas, bastante reguladas, que eso miran bastante en detalle, eso, pero se puede capar también. Mantenemos la privacidad y somos compliance con la parte de Responsible AI, con los 6 principios de Responsible AI. Si os fijáis aquí, tenemos un modelo de permisos que protege los datos a todos los niveles de la organización, a nivel de tenant, a nivel de grupos, a nivel de individuos. Este asistente no va a poder acceder, vamos a aceptar a Ángel, no va a poder acceder a más datos a los que el usuario tiene acceso a modo lectura. Y además, si este usuario es un guest, un external identity en otro tenant, no va a poder acceder su copilot de su tenant al otro tenant. Eso es importante que lo sepáis. Es un punto muy interesante. Y lo que hablamos de la Responsible AI, que mantenemos el principio de la equidad, fiabilidad, seguridad, privacidad, seguridad, inclusión, transparencia y responsabilidad. Pues mira, estos son 4, son 7 realmente, no son 6. Perdonad este punto. El funcionamiento a alto nivel de cómo funcionan. Todos los copilots más o menos funcionan a alto nivel igual. Luego internamente lo que es la aplicación o la composición de un prompt y luego el macheo con diferentes modelos sobre los cuales se va a hacer la pregunta varía, sobre todo la parte del Security Copilot. Ese sería un poco lo que antiguamente era Security Copilot, ahora es Microsoft Copilot for Security. Pero vamos a hablar de este tipo de cómo securizar este Copilot del 365. Si os fijáis aquí, el usuario lo que va a hacer es una pregunta, usar el prompt, que lo tenemos aquí, y en este caso lo que hace es un procesamiento mediante un grounding llamando mediante Graph API a lo que sería el contenido, tanto de emails, ficheros, Teams, lo que sería reuniones, calendarios y contactos. No va a acceder a la información que tenemos en nuestro endpoint, que nuestro endpoint que no esté, por ejemplo, en OneDrive. Ese es un ejemplo que os puedo poner, que no esté sincronizada. Y una vez conformado eso, lo que hace es hacer un procesamiento, se modifica el prompt y se envía para la llamada a nivel de el API de Azure OpenAI, que somos responsables y que tenemos aplicamos una serie de filtros de contenido para poder ser pues, compliance con la parte del rey. Eso es el content filtering, es esta parte. Que al final este content filtering, yo no sé si está ahora disponible porque no soy tan enfocado en Modern Work, pero vamos a sacar este content filtering como un servicio adicional, es decir, a modo de servicio similar como si fuera a nivel de networking de un WAF, para proteger todas vuestras soluciones que vayáis a desplegar utilizando IA generativa, utilizando el API de Azure OpenAI. Pero esta es una solución SaaS integrada, que vosotros no la veis y es transparente. Una vez nos devuelve la respuesta, volvemos a hacer un grounding para conformar la respuesta que vamos a dar finalmente al usuario y se la devolvemos al usuario. Este sería un poco el modelo. Tenemos comunicaciones cifradas a nivel de capa de transporte, cifradas a nivel de almacenamiento en reposo, se procesan y se almacenan en Europa. Somos compliance con los estándares de criptografía. A nivel de reposo, somos los 56 GPM, autenticado y cifrado. A nivel de capa de transporte, utilizamos TLS
En este caso no me acuerdo justamente el TLS, pero somos estándar porque se utilizan TLS a partir del 1.2, es estándar y compliance según la regulación internacional. Y luego las suite de cifrados no utilizamos suite de cifrados débiles. De las 35 que hay en TLS 1.2 y creo que de las 7 o por ahí más o menos que hay en el 1.3. Entonces, esto es algo también un pitch muy comercial que yo me quiero centrar un poco en la parte práctica más adelante. Quiero acelerarlo luego, pero más o menos llevamos el tiempo ajustado. Vamos bien. Lo que comentamos, tus datos son tus datos, porque realmente el modelo, al final, es un modelo estático. Aplicamos seguridad de permisos en tiempo de ejecución, como estamos comentando, y vamos a explicar. Los datos del cliente los utilizan para entrenar los modelos y el índice semántico es el que le da la potencia para poder nosotros hacer una indexación y poder hacer esa llamada mediante el GraphAPI. Aquí lo que estamos viendo es un poco la parte del índice semántico. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí identificamos, cuando buscamos el proyecto en Melbourne, Serum, lo que tenemos es los términos organizacionales, perdonad, que lo que crean es un diccionario personalizado de términos generados que corrigen automáticamente la jerga y los acrónimos mal escritos es exclusivos de su organización, es decir, al final lo que hace es que te interpreta y te lo interpreta de manera que te lo busca de manera correcta. La parte de los document stet, que son respuestas extraídas e informativas a una consulta en el párrafo más relevante de un documento más relevante, te coge lo más importante de ese documento y te adapta a tu organización. La parte de la búsqueda semántica, es decir, comprende la intención detrás de sus indicaciones y comandos, lo que da resultados más relevantes y transparentes, es decir, al final va haciendo un pequeño aprendizaje sobre esta búsqueda. Más contexto, es decir, proporciona colaboración, uso compartido de información sobre el contenido de los resultados de búsqueda y preguntas y respuestas frecuentes. Proporciona preguntas y respuestas frecuentes generadas por la IA en una consulta para poder ayudarla a comprender, es decir, qué preguntas se suelen hacer frecuentemente en este tipo de búsqueda. Al final es un poco el conjunto de lo que sería el Semantic Index. ¿Cómo funciona esto? Lo vemos aquí, no queremos pararnos en explicar esta parte. Entonces, yo lo que me voy a centrar aquí oye, ¿cómo securizamos un entorno? Que es lo que realmente os interesa a vosotros. Primero vamos a ver lo que se ejecuta a nivel de Copilot, que son los Copilot prompts, que dependiendo la pregunta que haga, por debajo está este solución SaaS, lo que hace es que machea con el prompt que más se adapte a la pregunta que estamos haciendo. Hace un análisis de la pregunta que hace y dice, este es el prompt que machea con esto. Y si no lo encuentra, te lo dice también. Luego tenemos la parte de las respuestas, que también te construye la respuesta en base a la información que ha obtenido y hace un grounding en post-processing. Luego el Copilot, el motor de Copilot, que es el conjunto de todo. Y luego el Copilot Traceability, que es lo que vemos. La trazabilidad es muy importante para monitorizar realmente, que podemos monitorizar, pues por ejemplo, qué prompts y qué respuestas ha hecho un usuario, porque puede hacer intentos malintencionados de obtener información que no es deseada, con lo cual, dependiendo del licenciamiento que se tenga, se puede utilizar algunas soluciones como Compliance Manager, que en este caso en las business no estaría en un E5 y en un E5 Full o un E5 Compliance, es distinto, pero vamos a hablar de todas las dos tipos de bloques de licenciamiento de pequeñas empresas o medianas empresas y de grandes empresas. Las dos vamos a hablar. Y luego en donde nos fijaremos a nivel de securización. Nos fijaremos en primero, oye, ¿a qué datos puede hacer el usuario? Porque el usuario, utilizando Copilot, va a poder acceder solo a donde él tiene permiso de lectura, como mínimo. Si no tiene permiso de lectura, al menos no va a poder acceder a su Copilot. Protección del dato, como comentamos. Etiqueta, retención y DLP. Y gestión del ciclo de vida. Revisión de si siguen necesitando permiso los usuarios, de si los sites hay que eliminarlos, de etiquetas de retención y borrado, y aquí tenemos la parte de índice semántico. Entonces, mapeando toda esta parte, si os fijáis y os comenté ahora mismo, tenemos lo que serían los módulos de Copilot, lo que vamos a nosotros analizar para poder securizar el entorno, tener una higiene a nivel de 365. Y bueno, aquí hablamos que Copilot se integra de forma nativa con la clasificación de los datos y las etiquetas de clasificación de sensibilidad. Esto los vamos a enseñar ahora.
monitoriza las interacciones de 365 Copilot, preserva e investiga prompts y respuestas, que es un poco la trazabilidad que os comenté antes, y audita la actividad, que también en Audit tenemos auditado a nivel de logs, es decir, qué acciones se han hecho. Es decir, esto también es importante que lo hemos habilitado. Entonces, si nosotros hacemos un macheo de esto, primero vamos a haceros un ejemplo en relación a lo que sería licenciamiento pues Enterprise, y luego nos fijaremos también en un licenciamiento Business, tanto Business Premium como Business Standard. A nivel de Enterprise, si os fijáis, tenemos varios colores. Es decir, el color gris es el L3 y L5 sería el color azul. Bueno, aquí tenemos, si os fijáis, bueno, estamos hablando de limitar el ámbito de la aplicación, permisos, y tenemos a los sites de SharePoint y reglas de DLP, perdonad. Limitar el ámbito de aplicación y etiquetas de confidencialidad, es decir, eliminar contenido obsoleto, excluir lo que os comenté antes, excluir temporalmente sites específicos del índice semántico para evitar que Copilot lo utilice para su búsqueda, porque puede ser que haya datos muy sensibles que no queréis ni que ningún usuario pueda utilizar Copilot para acceder a esa información. Luego, tenemos la parte de, oye, Copilot te muestra las etiquetas asociadas a los documentos y al resultado te aplica la etiqueta más restrictiva, que lo veremos. Aquí estamos hablando, etiquetas, cuando se genera el contenido, te genera el contenido generado, se le aplica la etiqueta inherente al contenido sobre el que está buscando. Y según los tipos de contenidos, como hemos dicho, pues se aplica la etiqueta más restrictiva. Evitar la activación de Copilot para los documentos que son high confidential, como dijimos, al final es excluyéndolos del índice. Las recomendaciones que nos hace de aplicar unas etiquetas u otras, pero esto dependiendo del licenciamiento, que veremos en el macheo que hay. La parte de monitorizar las interacciones de Copilot, y aquí esto estaría todo el módulo de prevención de data leaks, desfiltración de información. Y luego el de auditorías. Y estamos hablando de, oye, para tener una trazabilidad de qué prompts han hecho y qué respuestas, y a eso solo van a tener acceso una serie de personas determinadas de la organización, no van a tener acceso todas las personas de seguridad ni nada, quizá ni de seguridad, quizá pueden tener acceso a la gente de, pues, podemos hablar de data protection o de procurement o de compliance. Communication compliance sirve para otras cosas adicionales, es para ver un poco trato vejatorio, que esto se mira por un revisor de recursos humanos, para ver competencia desleal por un agente de procurement o de compliance. La parte de búsquedas e investigaciones de los prompts también es muy interesante porque esto lo tenemos en el eDiscovery. Nosotros podemos ver un caso de Discovery, estándar o premium, según el licenciamiento que tengamos, que nos sirve como prueba de cargo ante un juicio, y en el que si tenemos el eDiscovery Manager o el eDiscovery Administrator, podemos tener acceso, que son muy pocas personas, y luego a cada caso le podemos dar acceso a unos auditores externos, por ejemplo. Normalmente ese es el modo de funcionar. Y luego la retención de los prompts y las respuestas, que cuánto tiempo las queremos retener. Vamos a retener un tiempo ilimitado. Y luego el borrado, que esto es un poco unido también. Y la parte de la auditoría de usuarios de la actividad de Copilot. Esto también a nivel de audit estándar y audit Premier, que serían los dos modelos que tenemos. ¿Cómo tenemos nuestras soluciones de seguridad integradas para monitorizar Copilot o para aplicar todo este tipo de cosas? Es decir, nosotros tenemos el reconocimiento de etiquetas de confidencialidad a medida que los usuarios redactan Copilot, y al final, si os fijáis, estos usuarios lo que pueden hacer es, pueden ver la confidencialidad del documento al que hacen referencia en el prompt de Copilot, recomendándoles la accesibilidad del documento. Es decir, al final, si os fijáis, lo que está haciendo aquí está llamando a un documento específico, dice que haga un resumen y te dice que contiene uno más datos que son sensibles, y aquí lo que te puedo hacer es o aplicar la etiqueta o recomendar una etiqueta. Lo normal es que Matchey te dé una etiqueta, en este caso, que sea igual a la del documento original. Y tú la puedes cambiar dependiendo de las reglas que tengamos con una justificación o no, que sería un override. El siguiente control que nosotros, o medida tecnológica que nosotros tenemos incluida para controlar esto, es etiquetas de confidencialidad que son visibles en el chat. Si os fijáis aquí, los usuarios pueden ver esa confidencialidad del documento al que se hace referencia a la salida de Copilot, y la sensibilidad del archivo recibido también es visible en la cita.
Esto lo tenemos, por ejemplo, aquí. Si os fijáis aquí tenemos el resumen, te está diciendo un resumen de la información, te dice, oye, ¿cuál es la etiqueta del documento al que estamos haciendo referencia? Esto también lo tenemos disponible. Adicionalmente, es decir, lo que comentamos, aquí lo que hace es que heredamos la etiqueta de confidencial de los archivos, es lo que hace referencia, y hereda la más restrictiva. Es decir, esto lo estáis viendo también aquí. Lo tenemos de esta manera incluido. ¿Qué más podemos hablar de este punto? Es decir, vale, esto realmente es exactamente una cosa similar a lo que estamos comentando, porque si os fijáis aquí, hereda la etiqueta de confidencialidad de los documentos originales y en esta, es decir, las conversaciones que tenemos aquí heredan las etiquetas más restrictivas. Esto al final es un poco un símil, una cosa similar al final. Y luego entraríamos en la parte de las directivas de etiquetado automático que se aplican al contenido generado por Copilot. Y esto también es bastante interesante. Es decir, la salida que tenemos por Copilot se puede etiquetar automáticamente si se detecta el contenido confidencial. Esto es el autolabeling a nivel de etiquetas en sensibilidad. Cuando macheamos, por ejemplo, con esta regla, que es una regla out of the box de tarjetas de crédito. Y dependiendo, podemos mapear que cuando aparecen más de, pues si es una tarjeta de crédito, pues oye, la podemos dejar, porque puede ser un dato personal que estemos utilizando nosotros. Si son más de X, ya podemos lo podemos ya etiquetar. Es totalmente configurable. Y si son entre una cantidad y otra, realmente ya no podemos ni cambiar la etiqueta ni con justificaciones. Lo digo porque se pueden configurar, se puede aplicar automáticamente, pero luego, dependiendo de las configuraciones, podemos bajar la etiqueta. Subir siempre se puede subir a más restrictivo, pero bajarla, dependiendo de las configuraciones que tengamos, puede ser necesario una justificación, no esté permitido o realmente esté permitido. Y también puede basarse en la parte de riesgo adaptativo, en la que dependiendo el comportamiento que ha tenido el usuario, pues te suba el riesgo y no te permita cambiar la criticidad de la etiqueta. Y aquí también, si os fijáis aquí, cuando este contenido machea, esto es la configuración que hacemos nosotros, es decir, automáticamente aplica la etiqueta o recomienda que el usuario aplique esa etiqueta concreta. Hay diferentes tipos de forma de autoetiquetado. Una cosa es que te la autoetiqueta y otra es que te recomienda una etiqueta, pero el usuario finalmente es el que decide qué etiqueta quiere aplicarle. Eso serían un poco las acciones. ¿Qué más os podemos comentar en este paso? Esto sería la parte del compliance, del communication compliance. Entonces, si os fijáis en este punto, lo que nosotros hacemos desde aquí es que podemos identificar estos riesgos potenciales, estas infracciones que hace el usuario, intentando saltarse, pues intentando hacer pues, diferentes tipos de inyecciones para poder obtener información que no debe de dar Copilot, es decir, porque tenga vías, porque tenga un tipo de desviación. Y si os fijáis, nosotros podemos hacer un análisis y podemos indicarnos que, por ejemplo, aquí está diciendo que me dé un resumen del proyecto Dragón y cuándo será anunciado. Y entonces dice, oye, disculpa, pero no es posible hacer un resumen de ese tópico porque es un proyecto confidencial. Los detalles y los anuncios de la fecha del proyecto Dragón no están publicados en este tiempo. Oye, que nosotros podemos notificar, podemos hacer un resumen, podemos dar por resuelto este incidente, podemos taguearlo, podemos hacer una trazabilidad, si os fijáis en este punto. Y esto por unos usuarios concretos, no va a tener acceso, es súper granular los accesos que se pueden dar a la herramienta de Purview. Luego la parte de búsquedas, investigación, investigar los pros y respuestas de Copilot. Esto es cuando abrimos un caso de Discovery, en este caso estamos hablando de Premium, porque aquí, bueno, hay dos tipos de sabores, estándar y Premium. Y si os fijáis, nosotros podemos hacer una trazabilidad tanto de los pros y las respuestas como el contenido propio que tiene internamente. Adicionalmente, podemos exportar la información y esta información que podemos obtener, al final lo que hacemos es, desde un Communication Compliance, podemos elevar a un Discovery un caso que podemos hacer una retención de la información, aunque el usuario, por ejemplo, en este caso ya ha creado un documento a partir de Copilot y el usuario lo borre. Nosotros vamos a seguir manteniendo al que el usuario no lo esté viendo y crea que lo ha borrado. Es decir, al final generamos y designamos unos custodios en el Premier, pero podemos hacer un hold de la información en general. Es decir, mantener la información.
Y luego entramos en la parte de, oye, queremos conservar y eliminar prompts y respuestas de Copilot. Y aquí tenemos, por un lado, la gestión del ciclo de vida, las etiquetas que tenemos. Oye, que por ejemplo, guardar el contenido borrar si este es mayor a 5 años, que estamos diciendo en las interacciones de Copilot, a partir de 5 años, porque por temas de regulación nos piden mantenerlo, puede ser que nos lo pidan por tema de alguna investigación. Luego, por ejemplo, si nos fijamos aquí, esto es cómo está el tipo de etiqueta y la duración de la etiqueta y qué acciones se toman después de ese tiempo, pero aquí vemos a dónde lo estamos aplicando, es decir, a Teams, a los chats de Teams y a 365, a las interacciones de 365 Copilot. Esto es un check que está integrado también. Y vamos a tener también una solución que la acaban de publicar esta semana, que yo no sé si está ya activo en los tenants, que es para ver a nivel de Compliance Manager, ver en qué estado general tenemos de seguro todo el entorno para tener 365 Copilot. Pero eso lo tengo que ver en otro punto. Es interesante. Sí. Ha salido publicado esta semana. La parte, y además esta semana estamos a miércoles, tenemos la auditoría de interacciones de Copilot. ¿Qué son los logs de auditoría? De todo el 365 que se hace desde Purview. Y si os fijáis, estamos viendo aquí una parte de, oye, las nuevas búsquedas o las clásicas y nosotros tenemos interacción con Copilot. Y aquí podemos preguntar, oye, el usuario, ¿qué interacciones ha hecho? ¿A qué ficheros ha accedido? Y tenemos una trazabilidad que también podemos hacer una investigación a través de ello. Eso también es interesante. Aquí continuamos con los módulos de 365 que están implicados. Es decir, aquí tendríamos la parte, volvemos a hablar de lo mismo que teníamos antes, no quiero centrarme tanto, lo que quiero ir es justamente a cómo securizar estos entornos. Tenemos Data Access, Data Protection y Data Lifecycle. Y tenemos, oye, en el acceso a los datos, compartimos en exceso, son algunos documentos demasiado accesibles, es decir, realmente tenemos todo accesible para toda la organización. Este es lo primero que tenemos que preguntar. La primera barrera. La sensibilidad. Ya identifico y protejo este contenido que es sensible, es decir, realmente hemos hecho un análisis del entorno y hemos visto si los contenidos sensibles los tenemos protegidos con etiqueta de sensibilidad o con reglas de DLP también. Y luego, en la gestión del ciclo de vida, los datos obsoletos, es decir, tenemos o deberían algunos silos de datos simplemente ya no existir, es decir, estamos manteniendo sites que no están activos. Este es un punto. Estamos manteniendo los permisos de los usuarios que han cambiado de departamento y ya no deben de tener acceso a esos sites. Ese es otro ejemplo que tenemos. Y aquí nos surgen dos tipos de fases. Una implementación de medidas a corto plazo y luego una implementación, iniciativas a largo plazo, aprovechando las propiedades o las configuraciones que tenemos existentes en nuestro entorno. Entonces, nosotros nos tenemos que fijar en la parte de gestión de acceso, en administrar la privacidad y los sitios públicos. Administrar los permisos de los sitios, revisar los permisos de los sitios. A nivel de data protection, identificar sensibilidad del contenido, limitar contenido, la exposición del contenido. La parte de las etiquetas de confidencialidad y DLP. Y en la parte de gestión de ciclo de vida, en borrar los sites inactivos y eliminar los datos obsoletos. Aquí lo que estamos haciendo es un matching, primero con, oye, ¿qué tenemos que revisar? ¿Qué acciones? Es decir, sobre qué partes tenemos que mirar sobre el acceso a los datos, la protección y la gestión del ciclo de vida, y lo macheamos con a nivel de licencias business. Business Standard, Premium y Adones. Si os fijáis, pues nosotros lo que tenemos aquí es, oye, manteniendo, pida a los propietarios del sitio que revisen los permisos. Revise los niveles de privacidad predeterminados de los de teams y sites. Mover grupos públicos a privados. Esto todo va con estándar. Luego ya, refinar las políticas de expiración de los grupos para sitios de Teams y grupos inactivos ya sería una Business Premium. Implementar Container Labyrinth, que eso ya lo tendríamos a nivel de Business Premium. Y como add-on, implementar Access Review. Porque si os fijáis, Access Review para gestionar si necesitan seguir manteniendo el acceso a esos teams o a esos grupos, realmente si no tienes una AP2 de Entra ID no se puede utilizar. Y una Business Premium tiene una AP1. A nivel de Data Protection, identificar el contenido
de confidencialidad con Content Explorer y Content Search. Y vamos a ver qué entra y qué no entra. Porque vamos ahora a marcar por encima. Identificar la exposición del dato con Defender for Cloud Apps. Estamos viendo que es un Business Premium. Pero vamos a ver ahora, en la siguiente representación, vamos a ver qué cosas dentro de cada uno de ellos cumplen y no cumplen. Identificar, oye, sobreexposición de contenido sensible. Estamos hablando de adones. Excluir temporalmente sitios específicos del índice. Esto es como estándar. Implementar políticas de DLP. Estamos hablando de que necesitamos un business premium. Y la retención de etiquetas, o la retención del tiempo, de lo que es las etiquetas de retención de la gestión del ciclo de vida, detectar sexy nativos, proporcionar informes y toda esta parte que es un poco más automática son adones, que es el mismo que estamos utilizando aquí en la gestión de identificar ese sobrecompartición de datos sensibles. Y luego la implementación de políticas de eliminación de datos obsoletos tiene que ser un business premium. Pero ahora vamos a ir, déjame ver si aquí está. Si os fijáis aquí, lo que hemos hecho es juntar todas estas medidas que teníamos totalmente ampliadas, que eran medidas a corto plazo, porque aquí lo tenemos ahora ya indicado. Estamos viendo que esto es un Entra ID P1 que entra con un premium. La P2 sería un add-on. Luego, si os fijáis, este add-on de, oye, sobre compartir esta información sensible, sobre exponer, sería un SailPoint Advanced Management Plan 1, porque el Plan 2 entraría en Enterprise. Luego la parte del Content Search entraría en un estándar, pero el Content Explorer únicamente en un Microsoft 365 E5 o E5 Compliance Add-on. Esto solo es en Enterprise. Luego tenemos la parte, por ejemplo, también con licencia SharePoint Advanced Management Plan 1, la parte de detección de los ISIN activos y proporcionar informes y permitir a los propietarios volver a certificar el contenido. Esto también es importante. Vale. Y ahora, en medidas a largo plazo, lo que tenemos aquí es, si os fijáis, tenemos aplicar accesos restringidos a los sitios más sensibles, solo lo tenemos en Enterprise. La parte de, oye, seguimos hablando de implementar y esto mejorar, hacer review con asistencia de aprendizaje automático, que esto no es lo mismo, una cosa es implementarlo y otra es asistencia de modelos de deep learning para que nos indiquen realmente recomendaciones de si necesitamos seguir manteniendo esos permisos, es con una P2, al igual que la implementación de Entitled Management. Y luego, clasificación o implementar clasificación y etiquetado de datos a nivel de inclino sería un business premium, porque etiqueta sensible la tenemos un estándar. La parte de autolabeling y encriptación de ACL restringidas, pues esto lo tenemos en un E5. Autolabeling realmente no está dentro de una business premium. Y implementar information barriers sí que lo tendríamos en una Premier, pero aprovechar DKI, por ejemplo, para contenido altamente confidencial, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, o archivos de una empresa de salud que tiene información muy sensible con una estructura específica. Nosotros para que únicamente cada contenido lo macheemos, indiquemos la confidencialidad de cada uno de los contenidos de ese documento, tenemos que subir el documento vacío, aprender los metadatos y eso sería el macheo del TKI, que eso no lo tenemos en E5. En E5 es igual que los clasificadores entrenables, tampoco está, pero esto nos lo puse aquí para poder hacer un análisis de todo vuestro parque y ver qué datos son sensibles y cuáles no, y si están etiquetados y ver un poco realmente un assessment bastante automático. Y luego perfeccionar una estrategia de gestión del ciclo de vida. Realmente esto lo dejamos fuera porque esto es una estrategia en sí. Esto ya no estamos hablando, si ya puedes aplicar políticas de gestión de ciclo de vida, esto es algo a nivel de gobierno, previamente. Vamos a ver. Y aquí lo que hacemos es que lo mapeamos, que esta es la siguiente fase que os quería comentar, con tecnologías. Es decir, al final, todo esto que al final es lo mismo que tenemos en el otro lado, las acciones que hay que hacer o las posibles soluciones que tenemos que hacer para poder tener seguros los entornos, lo mapeamos con tecnologías. Si os fijáis, toda esta parte está en Purview, estos de aquí. La parte que estamos aquí hablando de hacer review, de entertainment management, de inspiración de grupos, está en Entra.
La parte de Microsoft Syntex tendríamos la parte de, oye, los sites inactivos, la sobreexposición, pedir a los propietarios que revisen y la parte de, oye, aplicar acceso restringido a los sites más sensibles también lo tendríamos aquí. Y la parte de 365, pues realmente esto es lo que entra ya de por sí en un 365 estándar. Si os fijáis aquí, lo importante de transmitir es que lo que más vais a poder hacer con un business estándar es la parte de data access, que es lo que tendríamos aquí. Y aún así, lo básico, es decir, tendríamos algunas cosillas, pero si os fijáis, es importante intentar traccionar a los clientes hacia un business premium para que estén con un entorno más o menos seguro, porque si no solo se van a fijar, van a poder controlar esta parte de acceso a los datos, no la parte de etiquetado. Es decir, porque esto es muy importante. Con un Business Premium no tenemos etiquetado a nivel de DLP en el endpoint, pero Copilot no va a acceder al endpoint. Eso es lo que quiero que entendáis. Y las etiquetas de retención también estarían en este punto. Vale, pues continuamos. Y aquí haríamos el macheo con las licencias Enterprise, realmente. Y en este caso, si os fijáis, tenemos macheos también por colores, es muy similar. Un E3 está en gris igual, fijáis lo que se puede hacer. Al final, la situación, vamos a ver un momento. Tenemos aquí. Se había puesto algo encima adicional. Si os fijáis la diferencia, para que no perdamos el enfoque, porque vosotros estáis más enfocados a la parte business, al final, si os fijáis, esto es un P2, estamos hablando de P2, todo esto a nivel de identidad, esto de aquí, por eso está en este color. Si os fijáis, esto también estaría en un E5 compliance, autoetiquetado E5 compliance, esto estaría la parte de syntax con un P2. ¿Qué más tenemos aquí? La parte del Content Explorer también y con el Data Classification estaría en E5. Y la parte completa del Defender for Cloud o el CASB también la tendríamos con un E5. Lo digo para que lo sepáis a alto nivel. Y luego, lo mismo, el mismo macheo, pero a nivel de soluciones, macheando, oye, qué capability hay, es decir, qué tenemos que hacer y con qué solución lo macheamos. Y tenéis aquí cada uno de los accesos, si os fijáis. No tendría ningún problema, pero para que veáis un poquillo que al final estos son add-ons, que ese es el Point Advance y todo esto. Y nada, hasta aquí he llegado con la sesión. No sé si me he alargado un poquillo, Ludovica, pero era para intentar clarificarlo. Ahora entraría a la parte de preguntas y respuestas. No sé si tenéis preguntas y podemos clarificarlas durante la sesión. Vale, tenemos una pregunta aquí de Néstor. Dice, cuando tenemos opciones solo accesibles por licencia E5, si tenemos una organización con licencia S3 o inferior, podemos acceder a estos funcionales, no sé, ADQ, no sé. A ver, espera, déjame ver qué tengo sin more. Deja un momento. Adquiriendo E5 solo para el equipo que necesita acceder a las opciones que requieren E5. Es decir, depende. A ver, depende. El tema es, todo lo que sea white tenant white, en lo cual, el problema es que esta sesión está grabada y no quiero decir nada que sea no compliance y no quiero pillarme los dedos. Entonces, el tema es el siguiente. En teoría, para evitar un overusage, todos los usuarios que tengan acceso o intenten utilizar las capabilities del E5 necesitan el E5. Pero cuando las configuraciones son tenant white como el Content Explorer o algunas capabilities distintas, es decir, el autoetiquetado, por ejemplo, porque el autoetiquetado lo tienes que tener el licenciamiento en todos los usuarios. Esa es la respuesta que os digo. Os dejo a vuestro análisis si es posible o no es posible hacerlo técnicamente. Otra cosa es que el riesgo lo tiene que aceptar el cliente. Si Microsoft identifica que realmente se está haciendo un mal uso de las soluciones, os pongo un ejemplo. El conditional access de la identidad. Vosotros podéis activar conditional access
en todo el tenant teniendo una sola licencia de plan 1. Eso es un no usage, eso es no compliance. En el caso de que Microsoft lo analice y lo identifique, puede tomar medidas contra la organización. Si es un EA, toma medidas contra la empresa. Si es un CSP, toma medidas contra el distribuidor, el partner y el cliente, que pueden ser que pague el tiempo anterior retrasado, que no lo pague por eso estratégico. Cada caso se analiza ad hoc o que se lleva a los tribunales. No puedo comentaros más información. Al final es algo, estáis preguntando, yo entiendo los licenciamientos, pero algo que tiene que ir por procurement. Y al final esas preguntas tan delicadas, pues la tienen que clarificar la parte de procurement. Podéis comentar, preguntas, no, para eso está. Hay otra pregunta, Manuel, en la justo arriba. Esto arriba, a ver. Por Máximo. Pues yo no me ha llegado, ¿eh? Si Ya. estás en el... Bueno, mira, Cuestión te a Nasdaq, ¿no? Ahora está, sí. sí. El tema es si el sistema recopila la información, pero la visibilidad solo se obtiene según el nivel de licenciamiento. No es por mal o buen uso, es por si el resto... El tema, a ver, vamos a ver. El tema es si el sistema recopila la información. A ver, el problema es que, a ver, es que en estas cuestiones de si es un mal o buen uso, lo tenéis que vosotros decidir. Una cosa es lo que dice Microsoft, lo que dice la ley, o lo que es el uso normal de esto. Es decir, que el resto de los usuarios no utilice la capability. En la configuración vale que no tendrá la capability de Copilot. Es decir, es que estamos hablando de Copilot o de Purview. Eso es lo primero máximo. Es decir, porque estamos hablando, yo estoy hablando de la securización de 365 Copilot. Si tú no tienes la licencia de Copilot, no vas a poder utilizar Copilot. Otra cosa es la capability del E5. Es distinto. Es decir, porque aquí estamos hablando de recopilación de información o visibilidad. Entonces, si me puedes hablar, ¿eh? Yo creo que no sé si tiene opción de hablar Ludovic aquí. En principio No puede. debería, si se desmutea. Vale, pues Máximo, si quieres decírmelo de palabra, te lo agradecería. Porque que una cosa es el Copilot, otra cosa es el Purview. Y otra cosa es el Entra y otra cosa es que son distintos tipos de licenciamientos. Nos están diciendo que no pueden desmutearse, entonces, bueno, seguimos con el Vale, chat. el tema es, si estás comentando el E5, el problema es que todas las capabilities, os voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo, yo no sé si, a ver, todos sois partners aquí, entiendo. Entonces, vosotros cuando hacéis un workshop de Data Security, que el año pasado los podía hacer montones de partners, porque era distinto el plan de incentivos, ahora mismo lo podéis seguir haciendo, pero no tenéis los incentivos. Incentivos solo si tenéis la designación de seguridad, podéis hacer el Cybersecurity Assessment y la parte de CEA Protection también es nueva a partir del 1 de febrero, podéis hacerlo, recibís $6.500 y tenéis la designación de seguridad. Eso es algo nuevo que igual no lo sabéis aquí. Pero en ese se habilitaban unas licencias que eran más o menos, que creo que eran 20 licencias de E5 y compliance en el tenant, que ahí lo que se permitía era hacer un análisis, por ejemplo. Yo hablo de esta solución del Purview porque hay cosas de que cuando tú tienes clasificados entrenables analizas todo el parque entero de información. Analizas toda esa información y vale que realmente los usuarios no están accediendo a la información, todos los demás. Es decir, no están, ¿cómo te diría? Pero realmente tú para poder hacer un análisis de todo el parque, de toda la información del ecosistema, tú no puedes tener 5 licencias o 20 licencias de 5 playas para poder tener eso. Es decir, al final deberías de tener un licenciamiento acorde en la organización. Ese es el problema. Eso es lo que dice Microsoft.
que parezca o no parezca algo, pues yo ahí ya, yo no soy experto en licencias, ¿eh? Y al final el tema es, si tenéis algún problema o duda o cualquier cosa, pues lo podéis escalar a través del distribuidor, en este caso Also, que lo escala a Microsoft a licenciamientos y licenciamientos os dará la respuesta. Yo es que además en una sesión que está grabada, Ludovica entiende que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Es decir, yo no vengo, ese es el tema. No puedo decir información que sea inexacta. Es decir, yo vengo de un entorno bancario muy regulado, siempre lo he dicho, y, y no existen los fallos. Es decir, no hay fallos. El fallo es, no digo la respuesta. Entonces, el tema es, y me gustaba esa vida, no era algo, lo digo aquí públicamente, no me disgustaba, ¿eh? Pero tengo un pensamiento muy. Entonces, no puedo deciros información porque realmente os tiene que aclarar esos departamentos. Al final, nosotros no somos licenciamiento. En teoría, cualquier solución que pueda tener un análisis tenant white y aprovecharse para todo el parque de dispositivos, debéis de tener licenciamiento en todo el parque. Es igual que si queréis tener la parte del compliance manager, que tenéis que tener una licencia adicional a la de 5, debéis de pagarla para todo el parque de usuarios, en teoría. Eso es lo que dice podéis vosotros preguntarlo. Si queréis preguntar de capabilities o de funcionalidades que se puedan aplicar y tal, yo estoy dispuesto a responder, pero a nivel de licenciamientos tiene que ser compliance quien lo responda. Vale, yo no veo otras preguntas. No, yo no veo Vale, más preguntas. ok. Sí, no se ha respondido. Pero bueno, Máximo, si quieres una pregunta más detallada, le preguntas a Also. Y si quieren que me metan en el hilo y lo pregunta a compliance para que vea realmente si es por ese hilo o no. Bueno, ok, yo diría que si no hay otras preguntas, podemos terminar el webinar aquí, si estás de acuerdo, Manuel. Sí, 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 no hay problema. Vale, genial. Cualquier otra pregunta, si os surge, podéis escribirla en el chat y luego yo me la anoto y os contestamos por correo. Gracias a todos. Nada, muchas gracias a todos, ¿eh?